Bien, estudiantes, en este día vamos a tratar un tema tan importante que corresponde a la sesión número 5. Por lo tanto, entonces, vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible para que quede entendido para cada uno de ustedes. Y también, si es que ustedes algunas cosas pues no entienden, no comprenden, pues sus dificultades háganmelo llegar a través del Classroom o a través de el WhatsApp también. Muy bien. Entonces, queremos empezar el día de hoy proponiéndoles y haciéndoles llegar también el propósito que nos corresponde. Bien, nuestro propósito el día de hoy para este trabajo es identificar, identificar los tipos de magnitudes y sus respectivas unidades de medida para darles un buen uso determinado o un uso determinado en nuestra vida cotidiana. Muy bien, hemos tratado de cambiar el ambiente para que ustedes puedan también identificar algo que de esta manera tenemos, de hecho, una vida saludable, alrededor de una diversidad de plantas, una diversidad de vegetación, de hecho, que nos trae un aire totalmente sano, ¿cierto? Bien, entonces, vamos a trabajar. Nuestro tema del día de hoy se refiere a magnitudes físicas y la medición. Vamos a mencionar a qué nosotros llamamos magnitudes físicas. Llamamos magnitudes a todo aquello que puede ser medido, a toda medida, que puede ser mucho o puede ser poco. Entonces, si nos referimos a unas magnitudes físicas, mencionamos entonces de que una magnitud física es una cantidad medible de un sistema físico, es decir, a la que se le puede asignar distintos valores como resultados de una medición o una relación de medidas. Pero ustedes dirán, ¿a qué llamamos medición? Porque hay un término de medición. Medición es todo espacio que nosotros podemos identificar y el mismo momento en el cual estamos actuando para poder distinguir esta probabilidad de acercamiento, una probabilidad numérica, ¿cierto? Para saber a qué magnitud le corresponde, cuánto es su valor numérico y cuál es su unidad de medida. Bien, toda magnitud física se debe expresar como un número. Un número se llama una cantidad, ¿no es cierto? O también acompañado de un símbolo o llamado también unidad de medida. Por ejemplo, he considerado en este caso, en la primera página, la longitud de una madera. Por ejemplo, yo quiero medir cuánto mide una maderita, ¿cierto? Entonces, automáticamente que voy a agarrar mi instrumento de medida, ¿cierto? Puede ser una wincha, una cinta métrica, una regla, y los cuales me deben dar como resultado, ya sea en centímetros, metros o kilómetros. Pero hay que identificar correctamente de que la unidad de medida de la longitud es el metro. Lo vamos a ver a continuación. Por ejemplo, también he puesto otro ejemplo, la velocidad de un vehículo. Hablamos siempre de kilómetros por hora, pero en este caso he tratado de reducir y he considerado este ejemplo 90 metros por segundo. Entonces, una magnitud física se caracteriza por estar presente las dos cosas, una cantidad numérica y la unidad de medida. Cantidad numérica es 12 o 90, que observamos ahí, y unidad de medida es sea metros o metro por segundo, dependiendo de la magnitud al cual yo me estoy refiriendo. Muy bien. Tenemos acá, aquí los llamamos cantidad. Y vamos también a colocar como ejemplo, porque ahí lo tengo puesto en ejemplo. Bien, lo tengo también puesto en ejemplo y he considerado esto que dice cantidad. A veces podemos decir la cantidad. ¿A qué se referirá cantidad? Mucho, poco. Entonces, por ese puesto que la cantidad es el valor determinado que toma una magnitud y esto se indica mediante un valor numérico, un número. Se escribe siempre antes de un símbolo de una unidad de medida. ¿Y la unidad de medida para qué nos sirve? La unidad de medida nos sirve para identificar la magnitud.
para identificar la magnitud, ya sea una magnitud fundamental, una magnitud derivada o una magnitud auxiliar, ¿no es cierto? Y llamamos unidad de medida, acá los menciono nuevamente, porque es una cantidad fija e invariable que tiene una magnitud. Por ejemplo, acá he considerado 15 kilogramos, 100 metros, 55 segundos. He considerado los valores numéricos y más unidades de medida de 3 magnitudes. Por ejemplo, cuando hablo de 15 kilogramos, me refiero a la masa de un cuerpo, ¿no es cierto? Cuando hablo de 100 metros, me refiero a la distancia, longitud. Y cuando hablo de 55 segundos, me refiero al tiempo. Muy bien. Entonces, ahí si ustedes se dan cuenta con las flechas determinadas, he indicado cuáles de ellos son la cantidad. La cantidad, repito, la cantidad es un valor numérico. Y la unidad de medida es la medida en el cual me da el instrumento que yo estoy utilizando dependiendo de mi magnitud. Muy bien. Pero queremos hablar nosotros de lo que se refiere a las magnitudes y por eso he considerado acá, miren, clases de magnitudes físicas según el sistema internacional. Hay muchísimas clases, teniendo en cuenta orígenes, teniendo en cuenta medidas, teniendo en cuenta proporcionalidades, pero lo más importante que he considerado es esto, teniendo en cuenta el sistema internacional de unidades. Bien, y teniendo en cuenta el número dentro del sistema internacional de unidades, he considerado esto porque debemos de saberlo muy bien y correctamente de que tenemos 3 magnitudes, pero acá he considerado para ustedes solamente 2. Magnitudes fundamentales, por ejemplo, las magnitudes derivadas y las magnitudes auxiliares. Dentro de las magnitudes fundamentales, nosotros tenemos 7. ¿Y por qué las llamamos fundamentales? Porque son aquellas que suceden o se cumplen en la mayor parte de objetos que existen en la naturaleza. Porque se cumplen todos aquellos que existen en la naturaleza y dentro de estos podemos considerar. He considerado 2 aspectos importantes. Por ejemplo, teniendo en cuenta su símbolo y su unidad de medida y bueno, y de hecho más la magnitud física. Son magnitudes fundamentales, creo que estén atentos acá. La longitud, la masa, el tiempo, la intensidad de corriente eléctrica, la intensidad luminosa, temperatura y cantidad de sustancia. Muy bien, entonces, ¿a qué se refiere cuando nosotros hablamos longitud? Longitud es el espacio horizontal o vertical o diagonal que podría tener algún cuerpo determinado, del cual nosotros deseamos saber su medida exacta, ¿cierto? Y tiene por símbolo L, su unidad de medida en el sistema internacional es metro, es el metro. No vayamos a olvidar. Si es que alguien te dice cuál es la unidad de medida de la longitud, es el metro. Claro que sí tiene, aparte otras unidades, por ejemplo, el kilómetro, el centímetro, el hectómetro, los pies, ¿no es cierto? Pies, codos, pulgadas y otras. Pero lo conocido a nivel mundial es el metro. Por eso dice sistema internacional. Bien, hablar de masa. Masa se refiere a la cantidad de un producto que nosotros tenemos puesto sobre un material de medida. Y este material de medida o instrumento de medida es la balanza. Muy bien. Entonces, de ahí nos podemos dar cuenta también de que su símbolo es la letra M y la unidad de medida en el sistema internacional es el kilogramo. Bien, el tiempo, ya ustedes lo saben, es aquel que nos indica cuánto nosotros nos hemos demorado en hacer una actividad determinada.
¿Y dónde lo podemos medir? Utilizando un instrumento muy conocido, un cronómetro o simplemente un reloj, ¿cierto? Su unidad de medida es el segundo, no olvidarse. Intensidad de corriente eléctrica. Cuando nosotros estamos viendo la potencia, más o menos podemos referirse a esto, ¿ya? A la potencia de la corriente eléctrica. Cuando vemos en la casita, por ejemplo, vemos que nuestra lámpara eléctrica, nuestro foquito, alumbra poco o alumbra más, dependiendo que nosotros decimos el voltaje, ¿cierto? Entonces, a eso se refiere la intensidad de corriente eléctrica, que en momentos puede subir o puede bajar, pero su símbolo es la I y la unidad de medida es el amperio. Muy bien. Seguimos entonces y tenemos luego la intensidad luminosa. Esta es la corriente de rayos del Sol que llega hacia nosotros. Lo sabemos muy bien que en la atmósfera existe una capa llamada ozono. Es un almacenamiento de gases, ¿cierto? Pero gases buenas. Y la cantidad de calor que llega hacia ella tiende a desviarse, los rayos solares tienden a desviarse y llegar de una manera totalmente baja hacia nosotros. ¿Qué sucede si nosotros contaminamos el ambiente? Contaminamos el ambiente y con esa cantidad de expulsión de dióxido de carbono o monóxido de carbono y otros contaminantes, flúor, cloro, y aparte también tenemos otros sprays totalmente desagradables. De alguna manera tratamos de contaminar a nuestro ambiente. Entonces ellos son aquellos que suben hacia la atmósfera y van destruyendo a la capa de ozono. Lo están convirtiendo en algo más sensible y por eso es que en algunos lugares los rayos del sol vienen directamente con un calor insoportable y son capaces de producir cáncer a la piel. Hay que tener mucho cuidado entonces. La pregunta sería para ustedes, ¿de qué manera nosotros estamos cuidando nuestra salud y la capa de ozono? ¿Mm? Bien. Luego tenemos la temperatura. La temperatura promedio que nosotros tenemos en el ambiente es de acuerdo a la altitud, ¿cierto? De acuerdo a la altitud que tenemos frente al nivel del mar. Pero la unidad que se utiliza es el grado Kelvin. Aparte tenemos otras, ¿no es cierto? Grados centígrados, grados Fahrenheit, grados Rankine, bueno, y tenemos otras también, pero la conocida es los grados Kelvin. Y por último tenemos la cantidad de sustancia que podemos nosotros identificar en cada producto, porque la sustancia viene a ser la parte formativa de cada cuerpo, la parte constituyente de cada cuerpo, de cada materia que existe dentro de la naturaleza. Y se mide por moléculas. Ahí no dice por mol, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, dentro de las magnitudes fundamentales tenemos 7. Son longitud, masa, tiempo, intensidad de corriente eléctrica, intensidad luminosa, temperatura y cantidad de sustancia. Muy bien. Pasamos entonces, acá tenemos cada uno también de la parte conceptuales de cada uno de ellos. Si deseamos, podemos nosotros identificarla. Por ejemplo, longitud, su unidad de medida es el metro, símbolo M. El metro es la distancia recorrida por la luz en el vacío, y considerado de esta manera también, en, dentro de un segundo, 299.792.458 segundos. Quiere decir, totalmente reducido. Este patrón, llamado el metro, fue establecido en el año 1983. Bien. El tiempo, su unidad de medida es el segundo. Por eso que acá nos menciona también cada uno de los términos que nosotros tenemos de tener en cuenta. Por lo tanto, este fue reconocido a nivel internacional en el año de 1967. La masa, la cual es medida a través de una balanza,
su unidad de medida es el kilogramo, no debemos olvidar. Este apareció más o menos en el año de 1887. Y luego la pregunta sería para ustedes, ¿cuál de estos tres aparecieron más primero o fueron utilizados más primero por los hombres antiguos? Muy bien. Intensidad de corriente eléctrica, tenemos el amperio. El amperio es la intensidad de corriente constante que, manteniéndose en dos conductores paralelos, rectilíneos o de longitud infinita, de sección circular, despreciable y situados a una distancia de 1 metro uno de otro, pues deben de producir corriente eléctrica o también una fuerza determinada de 2 por 10 a la menos 7. Ya vamos a hablar muy pronto también de notación científica. Ahí lo vamos a ver, notación exponencial. Convertir un número entero a notación científica, ¿no es cierto? Y cuando habla ahí de 2 por 10 a la menos 7 newton, se refiere a la fuerza aplicada y que transcurre o que se produce dentro de un circuito eléctrico. ¿Y a qué llamamos circuito eléctrico? A los lugares de conducción. Los lugares de conducción eléctrica, por ejemplo, los cables de la luz, ¿no es cierto? Que nosotros tratamos de conectar a nuestro domicilio. Ahí tenemos también la temperatura. Su unidad de medida, no se olviden, es el grado Kelvin. La cantidad de sustancia, unidad de medida, es el mol. Y la intensidad luminosa, su unidad de medida es la candela. Muy bien, entonces con esto. Y tenemos luego también las magnitudes derivadas. Dentro de las magnitudes derivadas existen varias también. ¿Y por qué los llamamos derivadas? Porque son aquellas que se producen ya no solos, como las fundamentales, sino por la unión de dos o más magnitudes fundamentales, por la unión de dos o más magnitudes fundamentales. Por ejemplo, les voy a mencionar en este caso el área, el volumen, la velocidad, aceleración, fuerza, trabajo, potencia, presión, densidad, y hay muchas otras cosas más que pueden estar integrados dentro de estas. El área, por ejemplo, llamada también superficie, su unidad de medida es el metro cuadrado. ¿Y de dónde proviene? Ahí lo tengo, la fórmula, la longitud por longitud o lado por lado, ¿no es cierto? Pero depende del tipo de una figura geométrica. Esa área incluso, si ustedes se dan cuenta en el triángulo, lo puedo hacer base por altura, ¿cierto? En el cuadrado es lado al cuadrado, ¿no es cierto? En el rectángulo, base por altura sobre 2, ¿cierto? Y ya cuando hablamos nosotros de figuras de 5 pentágonos, de 5 lados, hablamos ya de otros tipos, base mayor, base menor y muchas otras cosas más para nosotros poder encontrar el área determinado de un cuerpo. Bien, y no solamente podemos encontrar de figuras, porque las de figuras que nosotros podíamos considerar en la casita como juegos, ¿cierto? Sino que podemos ya con esto integrarnos a lo que son medidas de terrenos, por ejemplo, medidas de construcciones, por ejemplo, porque tienen un espacio determinado, las cuales son medidas de acuerdo a la necesidad que uno lo tiene. El volumen, mayormente en este caso, pues hablamos de la medida de la cantidad de un líquido, pero, sin embargo, también podemos medir la cantidad de un sólido o un gas, ¿cierto? Que en este caso tenemos su unidad de medida, el metro cúbico, y su fórmula es lado por lado por lado, teniendo en cuenta la cantidad de lados que esto tenga. La velocidad es la rapidez o lentitud con la que se mueve un móvil. Su unidad de medida es el metro por segundo. ¿Y de dónde proviene este metro por segundo? A la que un móvil debe de recorrer una cierta distancia, pero para recorrer esa cierta distancia de A hacia B, ha utilizado un tiempo determinado, ¿cierto? Muy bien. Cuando hablamos de aceleración, su símbolo A, la unidad de medida he considerado metro por segundo al cuadrado.
Ujú. Y esta aceleración, ¿por qué lo consideré así? Porque debo de recorrer. Ustedes ven, por ejemplo, cuando un vehículo sale de Chachapoyas hacia Rodríguez de Mendoza, por ejemplo, dependiendo de la carretera, si la carretera sería en una línea recta, pues posiblemente que su movimiento sería uniforme, que tendría que correr en una sola velocidad. Pero sin embargo, dentro del tramo, este vehículo va a hacer cambios de velocidad, ¿cierto? En algunas partes va a aumentar de velocidad, en otras partes totalmente va a reducir. ¿Por qué motivo? Por la cantidad de imperfectos que tiene la carretera. Entonces, a estos cambios de velocidad que sufre este móvil dentro de su trayecto, se los llama aceleración. Por eso dice metro por segundo al cuadrado. Cuando nosotros queremos levantar, desde empezar a levantar en casita, por ejemplo, un cuaderno, ¿cierto? Para levantar un cuaderno lo que hacemos es una fuerza determinada, ¿cierto? Para agarrar un celular tenemos una fuerza determinada. Miren, que desde ahí, desde pequeñas cosas que nosotros tenemos que hacer en la casa, pues tenemos que utilizar hacer fuerza. Por eso que ahí tenemos su unidad de medida es el Newton, y su fórmula es masa por aceleración. ¿Con qué velocidad nosotros podemos levantar a un cuerpo de determinado tamaño? Bien. Luego tenemos el trabajo. En todo momento nosotros estamos realizando trabajo, no solamente cuando vamos a la chacra, sino también en la casita. Puede ser un trabajo mental, ¿no es cierto? Un trabajo físico. ¿Por qué motivo? Y también la parte interna de nuestro organismo está realizando trabajo. ¿Por qué motivo? Porque tiene que asimilar, por ejemplo, aparte del sistema, tenemos la parte del sistema digestivo que se encarga de asimilar todas las sustancias nutritivas que viene producto de nuestros alimentos, ¿cierto? La sangre, por ejemplo, se encarga de conducir esos nutrientes y regalarlo a todo nuestro organismo. Y así, los pulmones, de igual manera, ¿cierto? El corazón, los testículos, la vagina, todos estos órganos que tenemos dentro de nosotros cumplen funciones y cada función es porque ellos están realizando un trabajo. Y aparte también nosotros podemos realizar una diversidad de trabajos. Llevar una carretilla de un lugar a otro, cargar una bolsa de un lugar a otro, agarrar tu cuaderno y cambiarlo de lugar, es un trabajo determinado. Su unidad de medida es el joules. Por eso dice que el trabajo, su fórmula proviene de la llamada fuerza por distancia. Para cargar, por ejemplo, miren, tengo acá mi celular, ¿no es cierto? Para cambiar este celular de un lugar, de este lugar A hacia un lugar B, debo de utilizar una fuerza determinada, aunque es mínima, pero es una fuerza determinada. Entonces, si ya le estoy desplazando a este cuerpo utilizando una determinada fuerza, entonces se llama trabajo. Presión. Existen diversos tipos de presión, pero en este caso se refiere a la presión que nosotros podemos hacer al colocar sea un gas o un líquido o posiblemente un cuerpo sólido dentro de un recipiente. Al querer deformarlo, entonces ahí tenemos la presencia de fuerza también, ¿cierto? Y de hecho que para que se cumpla esto, tiene que suceder un trabajo determinado. Bien, la densidad. La densidad es el kilogramo por metro cúbico, quiere decir masa sobre volumen. La cantidad de cuerpo existente en un determinado medio. Y la potencia. La potencia es la cantidad que nos indica o la forma que nos indica de cómo puede salir un sonido. Puede ser mucho o puede ser poco. Por ejemplo, un sonido dentro de un equipo de música de lo que nosotros hablamos puede ser bajo o puede ser demasiado fuerte o potente. Cuando nosotros hablamos de corriente eléctrica, de igual manera en un foco, por ejemplo, cuando la luz es muy baja o cuando la luz o cuando el foquito alumbra muy bajo o cuando el foquito tiene una luz muy alta, ¿no es cierto? Entonces, de acuerdo a eso, nos vamos y nos damos cuenta que en la lamparilla eléctrica nos dice esto es de 8 watts.
Esto es de 15 watts, son ahorradores. Y hay otros que son de 100 watts, mucha corriente me va a gastar, ¿no es cierto? Eso tenemos que tener muy en cuenta para nosotros poder utilizarlo y al mismo tiempo identificar a qué tipo de magnitud le corresponde. Y tenemos por último, me parece, estos dos términos. ¿A qué llamamos nosotros medición y a qué llamamos unidades patrón? Las unidades patrón son aquellas, ya lo mencioné hace ratos, que se caracterizan por que tienen una condición totalmente importante de ser invariables. Desde el momento de su creación, estas son invariables. Lo que hablamos de metro, kilogramo, segundo, candela, metro por segundo, metro cuadrado, ¿no es cierto? Son incambiables. Yo no puedo decir, mi reloj está midiendo el tiempo en metros. No. A cada uno se le ha entregado o se le ha asignado una unidad de medida. Es incambiable. Medición es la operación que consiste en comparar una magnitud física con una cantidad fija de la misma a la que se toma como una unidad. Entonces ahí aparece, miren, cuando hablamos, por ejemplo, de la temperatura, aparece Lord Kelvin. En honor a él, pues se descubre o se propone esta unidad de medida porque él trabajó desde 1824 hasta 1907 aproximadamente, tratando de descubrir cómo yo puedo medir la temperatura del medio ambiente. Pero él menciona a través de unas célebres palabras para que todos puedan reflexionar y encontrar el resultado. Él menciona, suelo decir que cuando se puede medir aquello de lo que se habla y expresarlo en números, se sabe algo más acerca de ello. ¿Mm? Hay que tener muy en cuenta cada una de estas actitudes de cada persona y cada uno de estos versos o frases que se nos presentan para nosotros aprender cada día más. Muy bien, muchas gracias. Fue una alegría de compartir esto con ustedes.